Listo, entonces vamos a arrancar con la presentación. Vamos a revisar el tema de las mediciones. Para eso vamos a recordar qué tipos de sistemas existen, es decir, los sistemas on-grid, los sistemas off-grid, los sistemas híbridos. Y vamos a revisar cuáles son los parámetros fundamentales que debemos nosotros como electricistas medir en este tipo de sistemas para que funcionen normalmente, para que su funcionamiento sea el adecuado y además de eso podamos corregir las fallas que puedan presentarse y también proponer soluciones. Vamos a revisar también el tema de la normativa. Sabemos que este tema es bastante extenso, bastante largo. Ir a revisar el RETIE, ir a revisar la NTC, la NTC 2050. Vamos a mirar también otros estándares, otros reglamentos. Y por último, vamos a mirar el tema de los mercados fotovoltaicos. Cómo está ese mercado a nivel nacional e internacional. Entonces, estos temas son bastante largos, bastante extensos. Acá traté de resumirlos de una manera que podamos ver las generalidades, que podamos ver las características eh, más importantes, obviamente teniendo en cuenta que estos son temas mucho más extensos y que deberíamos dedicarle un poco más de tiempo. Listo, entonces hay diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos. Nosotros ya hemos hecho, los hemos revisado varias veces, hemos mirado ejemplos de algunos de ellos. Entonces uno de los sistemas más utilizados es el on-grid, donde nosotros vamos a estar conectados a la red y la idea es no depender tanto de la red, sino tratar de reducir ese consumo energético a través del sistema fotovoltaico. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, eh, nosotros tenemos que mirar hay varias cosas. Entonces, el tema de las mediciones es importante para garantizar que tanto la energía que nosotros recibimos de la red como la que estamos produciendo sea de buena calidad. ¿Listo? Entonces ahí vemos el primer ejemplo donde tenemos un sistema que va a inyectar su energía excedente a la red. Ese sería entonces el primer caso. Es un sistema donde estamos generando no solamente para las cargas propias, sino que el excedente lo podemos inyectar a la red. ¿Dónde podemos ver este sistema? ¿Dónde se puede aplicar este sistema? Más que todo se utiliza en sistemas industriales, donde esa manufactura que están haciendo, donde ese proceso industrial que está haciendo, eh, es capaz de producir energía. Digamos, siempre hemos puesto el ejemplo de las azucareras acá en Colombia que son capaces de, con su residuo de la caña, producir energía eléctrica. Esa energía eléctrica va a ir inyectada a la red. Digamos que en el caso de los sistemas fotovoltaicos, cuando nosotros los diseñamos, en su gran mayoría van a quedar por debajo de ese requerimiento energético, es decir, casi nunca lo vamos a pensar con excedentes a la red. Son muy pocos los casos. Digamos que los parques solares están diseñados única y exclusivamente para inyectar a la red. ¿Sí? Entonces, eh, encontrar este tipo de sistemas es más que todo en los sistemas industriales, donde cuentan con más presupuesto para realizar estos montajes a mayor escala. Estos elementos ya los hemos revisado, los hemos puesto en contexto
Me refiero a los paneles, al inversor, a las baterías. También hemos revisado qué tipo de cargas. Hicimos ahí un ejercicio muy sencillo para más o menos entender cómo es ese dimensionamiento del sistema. Nos falta hablar acá del medidor o del contador, que en este caso sería un contador bidireccional. Vamos a mirar cómo funciona y qué cosas tenemos que tener en cuenta. No solamente la parte técnica, sino nos toca también ir a mirar la parte normativa. Eso va a depender también de la localización en la que estemos. Em, el caso 2 es donde necesitamos, que es el caso más común de los ejemplos que nosotros hemos hecho acá a lo largo del curso, donde tenemos el sistema fotovoltaico, pero además de eso estamos conectados acá a la red. Entonces, en el momento que nos quedemos cortos en energía fotovoltaica, estamos acoplados acá a la red, entonces no va a haber ningún problema. ¿Cuál es la idea del diseño de este sistema? Reducir esa dependencia a la red. Obviamente esto implica también una reducción en el costo de la factura de energía. Nos toca mirar también en cuánto tiempo se recupera esa inversión. Eso lo vamos a hacer el jueves. Vamos a mirar bien cómo se hace ese cálculo. ¿Listo? Acá el otro caso sería que solamente estamos recibiendo la energía durante el día, es decir, que no estamos contando con baterías. También es un sistema válido porque sabemos que las baterías son una parte costosa del sistema, entonces alguien puede decir, voy a hacer mi sistema fotovoltaico sin necesidad de baterías, que fueron los casos que vimos acá en el SENA, en la Universidad Nacional, en la Escuela de Ingenieros, utilizan este sistema sin baterías porque sabemos que la actividad diaria es bastante grande, entonces se utiliza esa energía diaria, lo que haya de oferta solar, y cuando no esté funcionando, cuando se apaga la energía fotovoltaica, entonces nos conectamos a la red. Obviamente que esa transición es automática y no estamos haciendo ninguna transferencia manual, todo eso es automático. Listo, entonces creo que a esta altura del curso ya tenemos claro cuáles son estos distintos casos. Ya tenemos más o menos un criterio, ya tenemos más o menos una idea de cómo diseñar un sistema. Ya tenemos herramientas para ir a tomar decisiones, decir, me conviene más poner baterías, me conviene de pronto no poner baterías, me conviene no inyectar a la red, estar conectado a la red. Entonces, eh, hay que dar resumido en estos casos. El sistema off-grid, utilizado también, sobre todo en la parte rural, donde el acceso a la red es complicado o es difícil, también es una alternativa. Yo les compartí también dos proyectos, eh, uno de Villa de Leyva y uno de Leticia, espero que lo hayan mirado, de un sistema off-grid, donde contamos con todo el sistema, incluidas las baterías. Entonces, esto es más utilizado donde el acceso a la red es complicado. También se suelen utilizar sistemas híbridos, donde no solamente tenemos el sistema fotovoltaico, sino también contamos con otras fuentes de energía. Entonces se puede tener algún grupo electrógeno, un pequeño sistema eólico, eh, entonces, el tema también de la biomasa. Entonces, estos sistemas también son bastante comunes, repetimos, en lugares donde es difícil la conexión a la red. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el sistema híbrido. Esto también va muy relacionado con lo que tiene que ver em, con los sistemas de las smart grids, donde hay comunidades energéticas
que están conectadas entre sí. Entonces usted se puede conectar con su vecino, que él tenga un sistema de generación diferente al suyo. Y esto es lo que nosotros llamamos la generación distribuida, donde nos evitamos el tema del transporte de la energía a largas distancias y hacemos más bien una comunidad donde la distancia sea más cortica. Esto es lo que se ha querido implementar a nivel mundial. Muchos países ya lo están utilizando. Acá en Colombia también hay muchas propuestas, hay eh, muchas empresas que están tratando de implementar esta tecnología. Obviamente esto va poco a poco, no somos un país que estemos a la vanguardia de toda la infraestructura, sino que más bien estamos siguiendo el ejemplo de otras partes del mundo. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta eso, que todavía somos bastante dependientes de la red. Eso obviamente tiene que ir cambiando. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud referente a los diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos. Creo que ya lo hemos charlado a lo largo del curso, ya creo que está bastante claro cuáles son las diferencias. Como les decía ahorita en la presentación, no solamente en estos sistemas fotovoltaicos, sino en cualquier sistema eléctrico, es muy importante el tema de las mediciones. Saber medir los parámetros eléctricos para que ese sistema funcione correctamente, podamos detectar fallas y podamos también proponer soluciones. El tema de las mediciones cada día está siendo más automático, es decir, son sistemas cada día más autónomos, más independientes. Esas fallas ya las podemos detectar más fácil porque hay unos equipos especializados para eso. Obviamente esos equipos tienen un costo, eh, pero muchas empresas ya cuentan con toda esa tecnología, con todas esas herramientas que hacen que su sistema sea más confiable y sea más eficiente. Ya vamos a mirar cuáles son esas herramientas y cómo funcionan. Em, para sistemas más modestos, para sistemas más pequeños, todavía nosotros utilizamos este tipo de herramientas como las que estamos viendo ahí en pantalla, los multímetros, los analizadores de redes, que siguen siendo herramientas muy buenas. Es importante también que las sepamos manejar, que las sepamos utilizar de manera correcta. Digamos que ahí estamos viendo eh, el multímetro, que es un elemento que debemos manejar a la perfección nosotros como electricistas. Debemos conocer cuáles son los principales parámetros de la electricidad para poder ir a hacer las mediciones correctas. Digamos, si vamos a ir a hacer una medición en la parte fotovoltaica, sabemos que eso es corriente directa. Después del inversor sabemos que eso es corriente alterna. Podemos medir también la frecuencia, monitorear que la frecuencia esté bien. Eh, Todo eso lo tenemos que tener bien claro a la hora de hacer una medición de nuestro sistema. Sabemos también que hablando de de estas herramientas existen de todas las gamas. Esa que tenemos ahí en pantalla particularmente es una marca muy reconocida, una marca muy utilizada a nivel mundial porque es una marca que nos brinda una garantía a la hora de hacer las mediciones. Sabemos que son mediciones bastante confiables. Obviamente nosotros no vamos a comprar una herramienta de estas porque es bastante costosa, pero si ya digamos que tenemos un emprendimiento, ya estamos haciendo montajes, haciendo eh, pequeñas reparaciones, digamos, ofreciendo ese servicio de reparaciones, ya podemos acceder a una herramienta de estas. Mientras tanto, pues nos toca de pronto con las más modestas, con las más económicas del mercado. Lo importante siempre es saber cómo funciona. Digamos que ya en los parques solares, en los sistemas más grandes, ya hay mediciones más
meticulosas, más exactas. Hablamos también al principio del curso del pirheliómetros, hablamos en qué consistía, cuál era su principio de funcionamiento, para qué se utilizaba. Eh, entonces, obviamente, estas ya son herramientas más especializadas, pero que son importantes de conocerlas y tener una noción muy general de cómo es que se utiliza. Em, en el tema de la medición de la energía, nosotros utilizamos diferentes herramientas. Digamos que la más común es el contador o el medidor. Entonces, creo que todos hemos visto estos contadores. Hay de diferentes tecnologías. Este que estamos viendo acá en la primera fotografía es un contador de inducción. Entonces, él lo que hace es medir la corriente y a través de un sistema de bobinado hace el movimiento mecánico acá de los números, va cambiando los números y va contando la energía. Estamos ahí hablando desde medición de energía. Estos están siendo reemplazados, ya casi no se encuentran, ya los más utilizados son los eh, estáticos, eh, cuyo funcionamiento pues, es diferente al de inducción, ya que es un sistema netamente electrónico. Entonces es más confiable, es más eficiente, pero cumple la misma función. Es lo que estamos midiendo, es energía. ¿Listo? Entonces, acá en referencia al sistema fotovoltaico, entonces es importante tener en cuenta si vamos a comprar un contador o un medidor de una sola dirección o bidireccional. Estos que estamos viendo acá son en una dirección. ¿Cuál es esa dirección? Únicamente viene de la red. Está contando todo lo que viene o está midiendo toda la energía que viene de la red. Eso es lo que está haciendo ese medidor. Ahí no está midiendo nada del sistema fotovoltaico. Luego sigue acá el medidor bidireccional, el cual lo utilizamos en el momento que nosotros vayamos a inyectar energía a la red. Entonces, como su nombre lo indica, él va a girar en ambos sentidos. Cuando viene de la red la energía y cuando inyectamos a la red la energía. Entonces son medidores especiales para este tipo de sistemas donde tenemos esa posibilidad de venderle energía al proveedor de red. ¿Qué pasa con esa venta de la energía? Esa venta de la energía va a depender de la localización en la que estemos. Entonces, una cosa es tener un medidor bidireccional acá en Bogotá, otro en Cali, otro en Medellín, otro en Tunja, porque el operador de red es diferente. Entonces, si nosotros vamos a comprar, eh, por poner un precio, a 700 a 800 pesos el kilovatio hora, acá en Bogotá, no podemos pretender que el operador de red nos compre a ese mismo precio ese excedente que nosotros tenemos. Entonces, si Enel o Codensa nos vende a nosotros a 800 pesos el kilovatio hora, él no va a decir, bueno, yo también se lo compro a 800 pesos o se lo compro a 700. Entonces, eso ya es un negocio que se hace. Ellos establecen unas tarifas, pero esa tarifa es inferior al precio de venta que tienen ellos. ¿Por qué creen ustedes que ese precio es inferior? No debería ser el mismo Acá en precio. Cúcuta creo que está pagando 300 pesos el kilovatio. ¿Dónde, Jonathan? En Cúcuta, donde yo vivo, y lo compra uno, por ejemplo, uno lo paga 980 pesos y ellos lo que uno genera
a 300 pesos. En Cúcuta, ¿sí? Sí, centrales eléctricas, que es el mismo grupo de PMI. ¿Ese caso en dónde es? ¿En un sistema residencial o industrial, Jonathan? Residencial. O sea, diseñaron ese sistema para inyectar a la red y les compran a 300 pesos el kilovatio hora. Sí, señor. ¿Y por qué es eso, Jonathan? Que uno creería que es algo injusto, ¿cierto? A Sí, bastante priori. justo. Ellos, esto, por ejemplo, el consumo de la casa era como de 500 kilovatios, creo. No, menos, como de 300 kilovatios y pues generan casi el doble, pero el excedente se lo pagan a ese precio. Pero ¿por qué es ese precio tan, o sea, es menos de la mitad? Buenas Pero, noches. buenas Y noches, creo pero, que para este año iba a bajar más. Eso fue el año pasado. Ajá. pero yo pienso que no es injusto porque de todas maneras eh, la infraestructura municipal, es decir, es mucho más costosa que la infraestructura que en este caso estamos usando cuando creamos un sistema fotovoltaico, pues pequeño. Gracias, Juan Carlos. Yo pienso que el tema es que hay empresas generadoras y empresas que transmiten la energía. Entonces ahí por eso la diferencia de precio. El que genera le vende a un precio al que transmite y el que transmite le vende a otro precio al consumidor final. Sí, señor. Sí, lo que usted está diciendo es cierto. Todas las etapas de desde que se genera hasta donde llega el cliente, son contratos diferentes. Entonces, una cosa es generación, otra cosa es transmisión, otra cosa es distribución. Entonces, son diferentes contratos. Todos esos precios eh, se manejan como cualquier otro producto de la canasta familiar. Eso tiene un precio en bolsa. Eh, Estábamos hablando ahorita de la parte que de pronto a muchas personas les parece injusto. Ya el compañero nos dijo que para él no era injusto porque la infraestructura, digamos, de Enel o de Codensa o de Celsia, el que sea, puede llegar a ser más costosa que su infraestructura. Entonces ellos hacen allá sus cuentas y dice, a mí me sale rentable venderlo a 800 a 900 pesos. No estoy, mi actividad económica no está diseñada para yo comprar energía. Si quieres, se la compro a ese precio. Así funciona ese mundo de los negocios. Es como si le estuvieran a uno haciendo un favor. Y tienen razón, porque ellos están es vendiendo energía, no comprando. ¿Sí? Entonces, va por ese lado, por el tema de la necesidad. Sí, compañero Ramírez. Sí, Daniel. Profe, buenas noches. Sí, Buenas noches. buenas noches. Profe, pienso que como el precio de la energía aquí en Colombia lo genera en las bolsas, que toda la energía de la distribuidora va a una bolsa y ahí establecen el precio. Sí, señor. Entonces, como ellos están comercializando, ellos dicen, no, yo te voy a pagar a 300 pesos porque cuando lo vaya a vender el precio me lo va a poner en la bolsa. Entonces ellos necesitan ganar. Sí, señor, claro. Es un negocio. Profe, Señor. una pregunta ahorita con el tema de lo del medidor. Hubo un momento en el que usted dijo que la energía que inyectamos desde los paneles hacia la red disminuía en el medidor a comparación de la que le ingresa de la red a la vivienda. Ese proceso ahí, no lo entendí bien. Si la lectura del medidor se baja automáticamente o cómo le hacen ese cálculo. Así, o sea, hay diferentes tipos de medidores. Hay unos que solamente están contando la energía y hay otros que hacen esa resta. O sea, son diferentes negocios que se pueden hacer. Digamos, se puede restar, pero al precio determinado. Es decir, cuando usted va y mira ya a final de mes cuánta energía hay en total, ya hubo una resta de lo que venía de la red a lo que usted inyectó.
Entonces se mira cuánto inyectó y se le hace una resta y ahí de una vez usted sabe cuánto tiene que pagar o cuánto le tienen que pagar, dependiendo de la producción. Entonces hay diferentes tipos de medidores que pueden hacer eso automático. Hay otros que no lo hacen automático. Profe, gracias. Otra consulta. Señor. ¿Qué curso toma la energía que inyectamos hacia la red? ¿Hacia dónde se distribuye? ¿Qué la almacenan? ¿Qué hacen con esa energía? ¿O cómo fluye esa energía? Sí, buena pregunta. Sabemos que cuando nosotros inyectamos a la red en ningún momento tiene ningún elemento almacenador de energía. Siempre almacenar energía es una mala idea. Por eso siempre evitamos también poner baterías. Entonces eso va fluyendo hacia donde haya la necesidad, digamos, hacia los vecinos más cercanos, puede ir esa energía que nosotros estamos produciendo en X momento, en X eh, momento del día, pero en ningún momento se almacena. No es que nosotros inyectamos y allá la almacenan y después la distribuyen, no, eso va fluyendo, la energía fluye, no se almacena en ningún momento. ¿Cómo se regula esa producción? Entonces, si allá en el operador de red ve que tiene mucha energía sobrante, o sea, mucha energía que viene de las industrias, de las casas, energía que él no está produciendo, pues él apaga su generador. Si tiene un generador eh, fotovoltaico, si tiene un generador hídrico o un generador térmico, se apaga, que es lo que ocurre durante el día. Durante el día, digamos, poniendo acá un ejemplo en el operador de red de Bogotá, se apaga ya Termopaipa o se apaga San Carlos. Y en la noche, digamos, entre las 5 o 6 de la tarde, automáticamente ve que ya necesita más energía, se prende el generador. Cuando ya se necesita menos energía, vuelve y se apaga. Pero eso son transferencias automáticas. Lo mismo pasa acá. Como ya tiene otras fuentes de energía, simplemente ellos apagan allá su generador o lo regulan. No, de pronto no lo apagan al cero, sino lo van regulando a menos producción. Profe, una pregunta. Señor, Cuando uno genera más energía de la que uno necesita para, por decir algo, para su casa o su sitio, sí, señor. ¿eso es causa de una subdimensión del proyecto que se hizo? Porque no es rentable vender energía. Pareciera que no fuera rentable. Yo tampoco diseñaría un sistema donde me queda más grande el- la oferta que la demanda, es decir, voy a tener un sobrante, porque lo que acabamos de ver de los precios. Entonces, ¿dónde sucede esto? Donde inevitablemente usted va a tener energía de sobra, que hemos puesto el ejemplo industrial. Muchas industrias tienen exceso de energía y ellos sí dicen, no, pues yo sí la voy a inyectar allá porque es algo que me está sobrando, no importa el precio que me lo pague. Igual ustedes saben que las industrias también pagan una tarifa única. Ellos no es por gasto, sino ellos ponen un valor y dicen yo voy a pagar este mes tanto y hacen un negocio. Si se exceden o se quedan cortos, pagan lo mismo. Eso pasa a nivel industrial. Lo mismo ese negocio de excedentes. Ellos hacen el negocio y dicen me lo va a pagar a tanto. Hacen allá las cuentas del precio que está en bolsa y, y hacen el negocio. Entonces, creo que nos quedó claro a todos que es de pronto no tan buen negocio ir a hacer un sistema sobredimensionado para inyectar a la red. No sé si llegamos a la misma conclusión o alguien de pronto opina lo contrario. Profe, hay de pronto en ese sentido de que ven su punto de vista es que no es buen negocio y si desde otro punto de vista un dinero que uno sí tenga extra y que le sobre, que no lo necesite, ponerlo a producir de esa manera, yo creo que sí sería buen negocio.
No le entendí la última parte, o sea, poner sobredimensionado el sistema y poder vender esa energía, pero a otro cliente, se refiere a usted, que no sea el de la red. Pues bueno, me refiero específicamente al de la red, porque pues él lo paga el precio que él diga y a ese precio Sí, lo señor. va a pagar él. Ujú. Y si eso es plata que me está entrando que yo no tengo, o sea, no verlo como un gasto, sino como más bien hacer una inversión en un proyecto de esos. Sí, entonces sí, también tienes razón. Si usted Entonces, cuenta con ese, regálame un sí, sí, segundo, Jonathan. ok. Si usted cuenta con ese dinero y usted hace cuentas, eso lo vamos a ver el jueves. Si usted ve que puede ganar en ese negocio, digamos en un 10, un 15, un 20%, más que invertir esa plata, por ejemplo, en, no sé, bonos del Estado, en un CDT, en acciones, claro que es un buen negocio. ¿Cómo tiene que usted hacer esa cuenta? Tener en cuenta el tema de los aranceles, el tema de cuánto va a recuperar esa inversión. Si usted en toda esa suma de gastos ve que es un buen negocio, claro, lo puede hacer. La otra pregunta que le hice, si usted quisiera en algún momento no vender esa energía a la red eléctrica, sino vendérsela, digamos, a los vecinos, eso es algo que no se puede hacer. Eso es un delito, eso es algo que está regulado ahí en todas las normas de la UME, de la CREC, del Ministerio de Minas y Energía. Ahí está escrito que usted no puede venderle energía a, a nadie porque usted tiene que sacar unos permisos especiales, usted tiene que sacar, pagar unos impuestos y pagar unos permisos. Eso no se puede hacer. Entonces, claro, si usted hace las sumas y restas y ve que al precio que le van a comprar esa energía es un buen negocio, claro, usted lo puede hacer. Sí, Jonathan. Está, no, pero lo mismo quería decir yo, sí, que porque hasta donde tengo entendido no le podía vender sino al operador de red que esté en donde usted esté. El único negocio rentable sería hacer una mini granja solar que produzca pues, bastante cantidad de kilovatios, pero eso también no se va a ver reflejado las ganancias para ahí después de un año de lo que usted pues, Claro, pero es que, Jonathan, si usted ya hace una granja solar, usted ya entra a que le compren su energía al precio de la bolsa, no a lo que quiera el operador. ¿Sí ve? Que es diferente. Porque es que si hacemos un sistema sobredimensionado, me toca acoplarme a lo que el operador quiera. Y si me lo quiere pagar a 300 a 400 pesos, ya uno dice, de pronto mejor no, no es tan buen negocio. Si me pagaran al precio de la bolsa, claro, yo le hago. Pero si no, que son unas por otras, ¿no? Porque ellos igualmente, si usted va a montar una granja, usted tiene que pagar cuántos impuestos, cuántos permisos para hacer eso, para que esa operación sea rentable. No estamos hablando ya de ir a comprar 3 paneles y 3 baterías y ya voy a vender energía. Eso ya es un sistema más robusto donde la inyección de capital es considerable. Listo, sigamos acá con la presentación para redondear todas estas ideas. Ahorita vamos a mirar ese tema de la CREG y de la UP. Listo, lo que les estaba diciendo ahorita de los medidores inteligentes. Entonces, digamos que acá en él hizo una remodelación, hizo una reestructuración de sus medidores y lo hizo en toda Latinoamérica. Sabemos que en él es fuerte acá, eh, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, también tienen bastante presencia en Italia y en España. Entonces acá nos dice, durante el segundo semestre de 2016, en el Colombia, dará inicio a la implementación del sistema de medición inteligente en Bogotá y Cundinamarca. El proyecto contemplará el cambio de 40.000 medidores que serán instalados de manera gratuita. ¿Qué pasa con esos medidores inteligentes?
ellos van a recopilar la información de una manera remota, sin necesidad de que alguien venga y haga esa lectura manual. eh, Se hace a distancia. Eh, Ellos centralizan los datos, hacen su tratamiento de datos, los analizan y optimizan el sistema. Entonces venden esto como algo inteligente. También pues hay que tener cuidado cuando nos venden a uno un producto inteligente, porque si uno se pone a analizar acá, pues no es que sea la inteligencia artificial más sofisticada. Acá lo único que están haciendo es recopilar unos datos de manera remota, analizarlos. Ellos lo venden como si fuera un beneficio para el consumidor, pero es un beneficio más para ellos que para uno como cliente. Digamos nosotros que conocemos más un poco de cómo funciona el negocio de la electricidad, de pronto uno entiende esto, pero digamos una persona normal que está metida ya en sus cosas, no tiene ni idea de qué es el, el, el sistema eléctrico. No le interesa sino cuánto toca pagar y entre más fácil sea de pagar, pues mejor. No sabe ni qué es un kilovatio, ni qué es potente, nada, solamente necesita ir a pagar. Entonces, muchas veces nos venden eso como si fuera un beneficio para nosotros como clientes, pero es beneficio para ellos. No sé, digamos, las personas que están acá en Bogotá, ¿cómo les fue con este cambio? Esto nos dice que fue un cambio que hubo en el 2016. Esto es de Enel. Alguien que esté en Bogotá y que nos confirme que le hayan cambiado gratuitamente el contador o el medidor. O en otras partes de Colombia. Profe, por aquí en el Valle, bueno, yo resido en Zarzal Valle. Las empresas de energía también tienen ese sistema instalado. He visto muchos casos en los que la lectura aparece estimada, no aparece como si fuera un dato real. Y en esa estimación de esos medidores centralizados hay muchas, digamos, quejas de los usuarios porque les cobran muy caro estando, digamos, el predio solo, algo así. ¿Cuál es el operador de red allá, Por aquí es Celsia. Celsia? Alguien que nos confirme acá en Bogotá el cambio de ese medidor. Digamos acá en el sector donde yo vivo, no cambiaron eso, no han cambiado eso. Sí, Daniel. Eh, Profe, acá en la costa, pues también hay sectores que han instalado ese tipo de medidores, Sí, señor. pero como dijo el compañero, por lo general eso lo hacen a través de plataformas que recopilan y eso encarece el valor del kilovatio, o sea, pues eso es un negocio aparte. El operador de la plataforma le cobra a la empresa la recopilación de los datos y la empresa se ahorra el costo de la lectura manual. Entonces ahí se arma otro negocio que va a encarecer el valor del kilovatio. Sí, lo que les decía ahorita, porque es que si usted va y mira las páginas de ellos, le muestran a uno como si le estuvieran a uno dando algún beneficio. Claro, ellos tienen la obligación de medir cuánta energía se está consumiendo, hacer la facturación y hacerla llegar al cliente de manera fácil. Entonces, cuando a usted le llega ya la factura física, bueno, usted ya sabe que tiene que pagar eh, tanto dinero por tanta energía y viene toda la especificación impresa y uno dice, bueno, listo, ahí está claro, usted mira su historial, está bien. Cuando instalan toda esta tecnología, ¿usted en qué se beneficia? Si uno se pone a pensar, ¿cuál sería el beneficio? Porque igual si la factura llega impresa o llega digital, usted la puede pagar a través de internet, ¿cierto?
Usted no se estaría beneficiando en nada porque no le está afectando el consumo energético. Entonces ahí nos venden eso también como si fuera beneficio para el cliente y es más bien beneficio para ellos. Y vemos, digamos acá en los ejemplos que ustedes están contando, que pueden haber de pronto anomalías. No estamos diciendo que en la facturación impresa no hay anomalías, pero eh, en cualquiera de los dos casos van a haber fallas. Quedo con la duda de todas formas porque es que en algunas partes sí hicieron este cambio, pero no fue en todo, en todo Bogotá, porque acá pues decían que 40.000, igual es una ciudad de muchas más, eh, de muchos más clientes, ¿no? Entonces, no sé cómo se escogería ahí, en qué sectores harían ese cambio. Listo, entonces, acá vamos a mirar ahorita cómo es que se hace esa medición inteligente y cuáles son los beneficios. ¿Listo? Entonces, acá estamos hablando de seguridad y comodidad. Entonces ya usted va a, a tener una conexión remota, entonces ya no va a tener esa necesidad de ingresar a nadie al hogar para ir a mirar esa lectura, para ir a hacer esa lectura. Detalle del consumo. Adicional a tu factura, te enviaremos un anexo que detallará el consumo promedio de energía por día de la semana y para el periodo facturado se discriminará por hora el día de mayor consumo. Eso es lo que nos prometen a nosotros como clientes. Volvemos a lo mismo. Nosotros entendemos esto. Una persona que no esté en el mundo de la electricidad, que no le importe sino solamente pagar no le va a importar cuánto está consumiendo diario, cuánto está consumiendo por hora, sino esto a quién le va a importar. A nosotros como electricistas para proponer una solución para mejorar el sistema, pero a un cliente normal, eso ni siquiera lo va a entender. Reserva de carga. Cuentas con un mínimo de carga durante 3 días antes de la suspensión del servicio en caso de que olvides realizar el pago de tu factura de energía. Una vez registremos el pago de tu factura, la reconexión se realizará en menor tiempo y de manera remota. O sea, hacen allá conexiones y desconexiones eh, de forma remota. ¿Cómo les parecen esas ventajas de esos medidores inteligentes? ¿Qué opinan ustedes? Pues, profe, se beneficia más la empresa en tanto en modo de operación, en costos, mano de obra. Sí, eso es lo que yo también como intuía ahí porque yo decía, pero bueno, listo, porque nosotros somos electricistas, entendemos qué está pasando ahí, pero yo le pregunté, digamos, a mi mamá, bueno, ¿usted qué entiende acá de esto? No, nada, simplemente yo pago allá y listo, ya. A mí no me importa nada saber cuánto consumo, qué es corriente, qué es nada de eso. El tema de las conexiones y reconexiones es lo mismo, porque sea factura digital o sea factura física, las sanciones van a ser las mismas. Digamos uno también, cuando ocurre alguna falla eléctrica, usted llega ahí y sintió un bajón en la tensión. ¿Usted qué hace? Usted llama ya al operador de red. Le dicen, bueno, listo, ya vamos para allá. Llegan y dicen, no, eso toca cambiar acá, toca mirar, se suben allá al poste, arreglan, tanto. Y uno dice, ¿qué hicieron? ¿Qué corrigieron? ¿Cuál era la falla? Muchas veces ni siquiera le informan qué tipo de falla fue la que corrigieron. Entonces, sí, es bastante como ilógico a veces todo esto que promete. Sí, Ramírez. Profe, Señor. bueno, si lo vemos desde otro punto de vista, pues aquí en el sector Valle, que yo he visto que hay lugares de medida centralizada, los medidores están en la parte de arriba en los postes y en el predio hay un medidor testigo
que registra, ¿cierto? Pero el principal está en el poste. Están en unas cajas, las cuales ellas están selladas y cuando, digamos, se abre sin autorización, se queda todo ese grupo de medidores que están en esa caja sin energía. Eso pues con el fin de evitar el fraude o algún posible daño. Pero entonces, viéndolo, digamos, desde un lado optimista, hay mucho fraude de energía por todo lado y también debido a ese fraude de energía hay muchas personas lesionadas con la energía. Entonces, el hacer eso ya evita el contacto directo de las personas que no tienen la experticia para manipular eso. Sí, señor. Sí, el tema del fraude ha ido bajando. Antiguamente era peor porque la tecnología de los cables permitía abrir el circuito y hacer derivaciones ilegales de una manera más fácil. Ahorita eso se ha ido regulando desde el punto de vista de todo el sistema eléctrico. Entonces ya los cables son antifraude, ya el tema de los medidores, ya es más difícil ir a corromper el sistema. Pero obviamente sabemos que todavía se puede hacer y todavía sucede. Profe, esos medidores Señor, inteligentes hacen la misma función por ejemplo, acá hay un sistema de luz recargable. O sí, sea, se señor. recarga kilovatios, eso es lo mismo, ¿sí es cierto? Sí, señor. Sí, tiene muchas opciones. Precisamente para allá íbamos. Sí, Daniel. Profe, con lo que planteaba el compañero anteriormente sobre el fraude, eso es lo que nos han vendido, pero realmente en la CREP hay una resolución donde la empresa tiene puntos internos de control y la pérdida la distribuye de acuerdo a un peso al que mayor consuma, y se paga, todos los usuarios pagamos la pérdida del. Por eso es que las empresas ahora ya no tienen cuadrillas antifraude, ya no como antes. Ellos no se preocupan por eso, sino que eso le aumenta sus ganancias. Sí, claro, porque la energía alguien la está pagando. Entonces, si alguien está haciendo fraude, ¿quién termina pagando ese excedente? Los que están ahí hacen una repartición y dicen, bueno, paguémoslo entre todos. Sí, por eso se instalan los macromedidores en el transformador. Entonces, hay marca consumo de todo el transformador y lo dividen, al día la dividen entre los usuarios que tienen cada transformador. Listo, miremos acá un ejemplo de estos medidores inteligentes, que son medidores que están. Sí, Daniel. En el mercado usted puede encontrar este tipo de herramientas para el monitoreo de los sistemas fotovoltaicos. Entonces, ¿para quién está dirigido este tipo de herramientas? Para personas que están diseñadas a esa instalación, al monitoreo, al mantenimiento. Obviamente usted no va a montar un sistema fotovoltaico de 3 paneles, de 5 paneles y 3 baterías y comprar además el sistema de monitoreo, porque el costo eh, se acrecentaría, sería absurdo. Entonces esto es más utilizado para personas que ya están metidos en este cuento ya de negocio. Entonces usted en el mercado puede encontrar mucha oferta. Acá yo simplemente tomé un ejemplo. Se llama Ian Meter y nos da un portafolio de muchas herramientas, tanto para sistemas fotovoltaicos monofásicos, trifásicos, y tiene todas las ventajas que estamos viendo ahorita. Entonces él monitorea eh, segundo a segundo cómo es el consumo energético, tiene conexión Bluetooth, tiene conexión a la almacenamiento en la nube, tiene su propio servidor. Entonces, esto es lo que nosotros nos venden como inteligente. Pero fijémonos que la inteligencia tampoco es que sea tanta, o sea, no está haciendo una inteligencia artificial, una medición que uno diga, pues lo último, sino lo normal. Digamos que la conexión a internet es normal, acá el almacenamiento en la nube también es muy normal, la medición bidireccional,
Entonces a veces esa palabra inteligente está un poco sobrevalorada acá en algunos productos. Entonces acá nos dan algunos ejemplos. Fíjese que esto es como los que han visto o han trabajado con los analizadores de redes, es lo mismo, ve. Tiene ahí sus tres transformadores de corriente, tiene ahí también su parte para medir tensión. Acá ni siquiera tiene una pantalla para que uno diga, uy, última tecnología, algo normal. Esto va a hacer mediciones tanto en la parte fotovoltaica, es decir, en corriente directa, como también en corriente alterna. Toda esa información la reúne, la recopila, saca sus gráficos automáticos y usted va ahí, interpreta esos datos, mira si el sistema está funcionando correctamente a lo que usted lo diseñó, con los parámetros que usted le estableció y puede mejorarlo. Esa es la idea, siempre tratar de optimizar ese sistema. Ahorita que vengamos del descanso, miramos algunas gráficas, vemos cómo, dónde está la página web y qué es lo que nos ofrece. Se llama Ian Method, ya ahorita la revisamos con un poquito de más calma, donde vamos a ver las curvas de potencia, la energía acumulada, el balance energético, indicadores en vivo de tensión, corriente, potencia y parámetros que son relevantes en su sistema. Por eso les decía que esto obviamente no lo va a comprar un cliente porque no va a tener el tiempo, no va a tener la pericia para ir a interpretar esos datos, que pueden ser datos que son complejos para una persona X. Listo, entonces ahorita terminamos con esta parte de los armónicos, miramos qué son los armónicos también y cómo influyen en ese buen funcionamiento del sistema fotovoltaico. Entonces son las 7. Antes de que se retiren, les voy a compartir la asistencia. Tomémonos 10 minutos, son las 7, veámonos a las 7:10. Les comparto el link de la asistencia, porfa, para que lo vayan llenando. Y les voy a compartir el nuevo link. Y nos vemos a las 7:10. Gracias por la participación. Gracias, profe. Listo, gracias a ustedes. Ya nos vemos.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Habíamos quedado acá en esta parte de los armónicos. Entonces, estos son mediciones un poco más específicas, más relacionadas en el contexto de los sistemas eléctricos industriales, donde tenemos cargas inductivas y cargas no lineales. Entonces, ustedes se acuerdan de lo que es una carga no lineal. Una carga no lineal es aquella que no obedece a la ley de Ohm y que se comporta de una manera que a la salida no vamos a tener el mismo comportamiento en resistencia. Entonces tenemos acá las cargas no lineales que podemos evidenciar más fácilmente, son los computadores, las fotocopiadoras, el tema de los drivers de los motores, los balastros de las iluminarias. Son elementos que están hechos o están construidos con transistores, con diodos, con termistores, con cargas que no son lineales, como por ejemplo, una resistencia. Una resistencia es una carga lineal, o un condensador es una carga lineal, o un inductor es una carga lineal. Entonces son aquellas cargas que tienen componentes electrónicos, para decirlo ya en palabras sencillas. Diodos, tiristores, MOSFETs, BJTs, todos esos elementos son cargas no lineales. Entonces, para eso nosotros utilizamos herramientas de medida, como estas que estamos viendo acá en pantalla, que son los analizadores de redes. ¿Cómo funciona un analizador de red? Usted va y lo conecta a la red X cantidad de tiempo. Pueden ser 5 días, 6 días, 7 días, 8 días, 15 días. Entre más datos tome, mejor va a ser su muestra de datos o su toma de datos. Entonces él le va a dar un informe dependiendo de la localización donde esté. Digamos que acá en Colombia usted programa este elemento y le dice que se base en el RETIE. Y él, además de tomar esas muestras, él le puede dar un informe y le puede dar unas recomendaciones, le puede decir eh, qué debe hacer para corregir ese problema. Obviamente es una recomendación. Usted es el que toma la decisión de qué es lo que va a hacer o cómo va a corregir esa falla eléctrica. Fíjese que estos elementos pueden llegar a ser más sofisticados
Estos son de la marca Fluke. Tiene acá una pantalla más colorida, una pantalla más visual, comparado con lo que les estaba mostrando ahorita de estos elementos. Y esto pareciera más básico. Cumplen con la misma función, sino acá nos quieren vender algo como inteligente, como si fuera la última tecnología, pero fíjese que esa tecnología siempre ha existido, porque esto no se lo inventaron ayer. Esa tecnología de los analizadores de redes ya lleva en el mercado mucho tiempo. Entonces, por eso les digo que es importante también, ¿no? A veces no dejarnos convencer mucho por ese término de inteligente que si uno hoy mira no es tan inteligente. Entonces, ¿qué es un armónico? Acá ya gráficamente, para que lo entendamos mejor, tenemos las cargas, perdón, las cargas acá no lineales. Entonces, imagínense acá el computador, el driver, la fotocopiadora, la luminaria, conectado a la red. Entonces, la red le está entregando una onda sinusoidal pura, le está entregando una onda de muy buena calidad. Entonces, usted tiene que devolverle a la red lo mismo. ¿Qué pasa si usted no le devuelve a la red lo mismo? Usted tiene que pagar una sanción, usted tiene que pagar una multa. Entonces, como usted es consciente que tiene cargas no lineales, usted tiene que ponerle un filtro para corregir esas cargas, para corregir esa distorsión. Eso se llama una distorsión armónica. Entonces, acá hay unos filtros especializados que lo que hacen es generar esa misma señal de manera inversa, de tal manera que cuando se sumen, generen una señal eh, que es la misma de entrada. Entonces a la entrada vamos a tener la señal limpia, pasa a través de la carga, genera ese armónico, el filtro va a generar ese mismo armónico, pero eh, de manera inversa, se suman y a la salida vamos a tener una onda corregida. Obviamente que esto no es 100%, va a tener ahí su tolerancia dependiendo de la calidad del equipo. Entonces acá lo podemos ver en un diagrama de barras, los armónicos de tercero, quinto y séptimo orden, estos tres primeros, son los más comunes eh, en las instalaciones eléctricas donde hay cargas no lineales. Una vez que pasa por el filtro, vea cómo queda. Lo ideal fuera que quedara acá en cero, pero siempre va a quedar acá un poquito, un porcentaje de error, pero obviamente eso ya disminuye considerablemente. Eso en cuanto a los armónicos. Sí, Iván, ¿alguna pregunta? Profe, Señor. bueno, no me quedó muy claro. El armónico es, la ilustración pasada que tenía, es una carga que se mide en amperios que inyectamos a la red y el filtro lo que hace es hacer la carga inversa para cuando salga a la red no genere una carga. Bueno, ahí la terminología está un poquito errada, pero la idea está bien. Así como lo entendí, está bien. Tenemos a la entrada una onda sinusoidal perfecta. Si usted va y mira con el osciloscopio, con el analizador de redes, le va a salir algo como esto, a la entrada. Esto es un sistema trifásico. Acá estamos viendo varias ondas, pero en un sistema monofásico solamente sería una onda. Entonces lo que usted espera a la salida es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos las cargas no lineales, que son estas de acá, todo lo que tenga electrónica va a ser una carga no lineal. Eso genera una distorsión armónica, el TDAH. Ustedes lo pueden encontrar ahí en los libros, aparece TDAH, esa es la distorsión armónica. Esa distorsión armónica, usted la corrige generando esa misma señal. Entonces, acá cómo se genera esa distorsión a través de
toda esa electrónica sumada del computador, del televisor, de las impresoras, todo eso sumado genera esto. Entonces, acá lo que hace el filtro es con esa misma electrónica, generar esa señal opuesta, que esto se va a sumar acá físicamente. Entonces se cancelan. Entonces, digamos que acá esta parte, este piquito, se suma con este y el resultado sería nuevamente esta señal corregida. ¿Listo? Entonces ahí estamos hablando de que a la salida vamos a tener, acá hicieron una medición de corriente, pero también pudieron haber medido la tensión. Entonces, tanto la corriente como la tensión se van a ver afectadas por ese TDAH, por esa distorsión armónica. ¿Sí, Iván? Más o menos. Sí, profe. Pero entonces, eso es un equipo aparte que uno instala en el sistema. Sí, señor, esto es un equipo aparte, esto es un filtro aparte. Esto es una corrección. ¿Dónde lo utilizamos? En sistemas donde hay muchos motores, por ejemplo, porque estos motores no solamente van a tener la parte de potencia, que es el motor propiamente dicho, sino va a tener acá una parte de control. Todos esos drivers sumados van a generar esa distorsión armónica. Vamos a ver cuál es la otra causa, porque fijémonos que esto ni siquiera es una falla eléctrica, es algo normal. Si nosotros instalamos drivers y instalamos motores, ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos que tenemos que corregir factor de potencia y TDH. Entonces no es una falla, sino es algo que ya es una causa de las cargas. El factor de potencia sí más o menos es más conocido, que es el tema ya del desplazamiento de la señal. Acá no puse una... Ya esta señal que estamos viendo acá ya no se va a distorsionar así, sino se va a correr en el tiempo. Va a tener un corrimiento, entonces va a haber un desfase entre la tensión y la corriente que va a provocar que el sistema de cableado se caliente. Entonces eso se va a calentar, van a haber pérdidas, esa eh, señal distorsionada se va a devolver a la red y sabemos que no somos los únicos que estamos conectados a la red, los otros vecinos van a recibir eso y van a recibir una señal deficiente. Entonces, por eso el operador de red lo obliga a usted a corregir ese factor de potencia y a corregir esos armónicos. ¿Cómo se corrige el factor de potencia? Con estos bancos de condensadores. Entonces, trabajan al unísono los bancos de condensadores con esos filtros activos para corregir ambas situaciones. El tema de la distorsión y el tema eh, del adelantamiento de la corriente con respecto a la tensión, que es lo que llamamos como el factor de potencia. Todo esto, obviamente, yo sé que ahorita no lo vamos a entender al 100% de cómo es que funciona un capacitor, cómo hace que se corrija la señal, qué es una carga capacitiva, qué es una carga inductiva. Esto lo vemos más al detalle en los otros cursos, cuando vemos los cursos de electricidad básica y de sistemas trifásicos. Ahí sí explicamos al detalle, hacemos ejercicios, miramos cómo es ese funcionamiento. Ahorita lo estamos nombrando porque estamos mirando el tema de la calidad de energía, que es importante a la hora de usted hacer ese negocio con el operador de red. El operador de red le va a comprar una energía, pero esa energía tiene que ser de buena calidad. Sí, Oscar. Buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta recurrente. ¿Los sistemas fotovoltaicos generan corriente reactiva? Depende de la carga que le conecte. Digamos que en un sistema domiciliario esas cargas reactivas son despreciables. No hay necesidad de ir a poner bancos de condensadores. A pesar de que Independientemente tengamos de que hay electrónica controlando. esa parte la haría el inversor. Como es tan pequeña esa consecuencia, entonces el inversor puede corregirla. Cuando nosotros vimos
el manual, cuando vimos el datasheet del inversor, se acuerda que ahí decía 0.8 capacitivo, 0.8 inductivo, a eso se refería. Podía Ya. trabajar en ese rango. Ya si se pasa a un 0.7, que sería en el caso donde tuviéramos esta maquinaria, ahí sí ya toca ir a ponerle estos filtros adicionales. Mientras tanto, no hay necesidad, Ah, ok, pero es gracias. dependiendo de las cargas. El sistema por sí solo no va a producir nada, ningún tipo de reactivo. Es la carga la que produce eso. ¿Alguna otra pregunta relacionada con eso? Armónicos y factor de potencia. Profe, una pregunta. Señor, Cuando usted dice que se mide la onda a la entrada, bueno, ya sabe uno dónde iría, pero ¿dónde se mide la corriente de salida para haber corregido ese armónico? entonces devolvámonos acá un momento. Entonces usted tiene acá la entrada, usted desconecta todo su sistema, ¿cierto? Hace esta medición. En el momento que usted hace la conexión de sus cargas, ya esto, tanto a entrada como a salida, es lo mismo, porque es el retorno. Entonces acá ya usted ve evidenciado cómo se está comportando esta onda. Entonces, si no tiene el filtro, usted lo que va a encontrar acá en esta pantalla, ya no va a encontrar estas ondas así bonitas, sino las va a encontrar distorsionadas. Pero fíjese que en la entrada y la salida es la misma. Estamos acá en su tablero principal. Obviamente que si usted no tiene nada conectado acá, lo único que está midiendo es la tensión. Por eso les decía, acá estamos haciendo una medición de la corriente, pero podemos medir tensión y corriente. Entonces, ¿qué es lo que se mide generalmente acá? Al principio, la tensión. Entonces, usted verifica que la tensión sea la correcta antes de conectar. Después conecta, empieza a trabajar con sus equipos, hace la medición y le va a salir esto. Entonces, usted va y mira esto, hace un análisis de datos que dependiendo del analizador de redes, él mismo, como les decía, le da una sugerencia. Dice, bueno, esto es normal debido a que usted tiene conectado X cantidad de cargas, entonces les recomiendo que conecte un filtro activo. Acá tenemos una marca específica, pero puede ser cualquiera. Un filtro activo, esto es lo que les digo, tiene acá una electrónica de potencia que genera esta señal para corregir eso. ¿Listo? Pero entonces cuando hablamos de entrada y salida, estamos hablando acá del mismo punto, de la misma derivación del tablero principal. Ah, ok, profe, gracias. ¿Listo? Digamos que esto lo hemos hecho de manera manual. Hicimos un trabajo ahí en el Banco de la República donde tenían unas máquinas troqueladoras y nos tocó ir a mirar cómo era ese comportamiento de armónicos. ¿Cómo lo hicimos? Manualmente, o sea, no teníamos esta herramienta sofisticada, sino que era una herramienta que solamente detectaba el fallo y nosotros teníamos que calcular este filtro. ¿Cómo se hizo? Igual como ustedes hicieron el tratamiento de los datos allá en Excel, pero muchos más datos, pero exactamente lo mismo. Usted saca sus gráficas, va y mira, y de acuerdo a esas gráficas va y dimensiona el circuito. Por eso me parece importante también que ustedes hicieran ese ajuste de datos ahí en Excel, que sacaran conclusiones, no es solamente ir a sacar la gráfica ya, sino entender la gráfica, porque vea que es que todos son gráficas. Si usted entiende esa gráfica, puede hacer una solución sin necesidad de tener una herramienta sofisticada como esta, que sabemos que estas herramientas no son baratas. Un analizador de estos está en 70, 80 millones. Si usted tiene uno más modesto de 5 millones, puede ir a hacer el mismo trabajo. Obviamente le toca ir a dedicarle un poquito más de tiempo, pero lo puede hacer haciendo el análisis de esas gráficas. Eh, listo. No sé si tengamos algo más que añadir ahí. Miremos ahora el tema de la normatividad. Eso es otro tema bastante amplio. Hay gente que ya se dedica única y exclusivamente a eso.
Uno habla ya con los profesores de la universidad y le dicen a uno, yo ya soy más abogado que ingeniero, porque ya están trabajando allá en la UME, en la CREG, en todo ese tema legislativo. Obviamente que conocen la parte técnica, pero ya están muy enfocados en la parte normativa, en la parte de las leyes. Sabemos que eso tampoco es de la noche a la mañana ir a leer, interpretar esos reglamentos, que además son dinámicos, van teniendo actualizaciones. Hay que ir a leer esa letra pequeña. A veces esas normas son ambiguas, se pueden interpretar de varias maneras, entonces todo esto es bastante complejo también. Digamos que acá en Colombia también ha habido eh, algunas trabas en el tema de la unificación de los criterios, lo que estábamos hablando ahorita. Una cosa es acá en Bogotá, otra cosa en Medellín, las tarifas son diferentes. Si usted quiere inyectar en Medellín o en Cali, de pronto tiene más facilidad que acá en Bogotá. eh, y esa unificación ha sido eh, no tan fluida, no se ha, no se ha completado, está en trámite. Entonces, también la invitación, digamos, para las personas que les gusta toda esta parte. Hay personas que no les gusta tanto lo técnico, sino se enfocan más en la parte de las normas, se les facilita, les gusta, entonces es un buen camino, es una buena oportunidad de ingresar a este mundo de la electricidad por ese lado. Vamos a mirar acá algunos ejemplos específicos. Digamos, acá nos hablan de la NTC 2050, del código 690, de la sección 690, perdón, que está relacionado con estas instalaciones. Entonces, ahorita les comparto el link del RETIE. También les voy a compartir una versión impresa. Estos son documentos públicos. Eso usted lo puede encontrar fácilmente ahí en internet. Nos hablan de los niveles de tensión en cuanto a los bancos de baterías. Nos hablan también de los sistemas de puesta a tierra. Cada una de estas cosas, cada uno de estos artículos, lo que les digo, es toda una ciencia, es todo un mundo. Si usted quiere dedicarse solamente a puestas a tierra, eso de ahí tiene harta tela de dónde cortar, porque hay muchos sistemas de puesta a tierra para muchas aplicaciones, incluyendo los sistemas fotovoltaicos. Entonces, son muchas cosas. Acá lo que pretendemos es exponer la mayoría de conceptos para que usted, según sus gustos y según su criterio, tome un camino. Miremos acá algunos ejemplos, digamos, acá puse como ejemplo un panel, pero había podido tomar como ejemplo un diodo, había podido tomar como ejemplo un cable, las baterías, cualquier elemento. Tiene que cumplir esos elementos todos, hasta una simple cinta que usted dice, una cinta pues normal, la que sea. Esa cinta debe ser una cinta certificada. ¿Listo? Acá nos hablan de unas certificaciones internacionales que son la IEC y la UL. Vamos a mirar qué es esto. Entonces, en cuanto a este tema de los sistemas fotovoltaicos, tenemos que ir a mirar la sección 690 de la NTC 2050. Sabemos que la norma NTC 2050 está basada en una norma internacional, que es una norma estadounidense. Entonces, podemos revisar ambas normas, la estadounidense y la colombiana, y vamos a encontrar que prácticamente es lo mismo. Algunas, va a tener algunas variaciones, pero son muy pequeñas. Digamos que acá en el tema de las baterías nos muestran un límite que tiene que ser inferior a 220 voltios en bancos de baterías grandes. También nos muestran la capacidad de ese banco. Si superamos estos valores, tenemos que garantizar que ese sistema esté ventilado. Eh, Esa ventilación puede ser natural o puede ser una ventilación artificial. Entonces,
Si vamos a tener una inspección RETIE y llega el inspector y ve que esto no estaba bien ventilado, entonces ahí ya nos toca ir a corregir nuestro sistema, instalar el sistema de ventilación adecuado, también el sistema de señalización, el tema de los colores, todo eso es bastante estricto. Digamos que la puerta contra incendios, el sistema de, digamos acá el tema de las distancias, de la señalización, aplica no solamente para un sistema fotovoltaico, sino para cualquier sistema eléctrico. Lo mismo el tema de las puestas a tierra. Sabemos que existen diferentes métodos, diferentes em, em, capacidades para instalar estos sistemas, entonces esto también, como les digo, es bastante amplio. Si alguien de pronto quiere meterse en ese cuento, es bastante chévere también. Acá, digamos, también nos nombran el tema de los DPS y de los breakers. También deben cumplir con unas especificaciones, deben ser certificados y así aplica para cualquier elemento. Todos estos elementos tienen que ser certificados. Entonces, si usted garantiza, si usted se cerciora de que todos los elementos que están utilizando son certificados, entonces ya va un paso adelante porque ya no van a venir a corchar. Obviamente siempre van a haber alguna cosa que a usted se le haya pasado, es normal, pero usted la puede corregir y es algo que usted no está haciendo de mala fe. Si no de pronto se le pasó, no tuvo en cuenta o tuvo alguna limitación física del entorno, no pudo pasar el cable por donde debía, tuvo que hacer alguna cosa, pero no es que esté obrando de mala fe, sino está proponiendo una solución. Entonces, cuando llegan las inspecciones, el inspector obviamente entiende eso y avala la instalación. Entonces él revisa acá. Listo. El tablero está del color que es, los cables cumplen los colores que son, eso es importante. Está en buen estado, está limpio, no hay puntos calientes. Cada uno de los elementos está bien dimensionado y ahí le dan su certificado RETIE. Esto ocurre frecuentemente en las instalaciones industriales. En una instalación residencial es difícil que a usted le hagan una inspección de estos. No es tan común. Puede pasar, pero no es tan común. Pero Que tengo le lleguen entendido que allá a usted a... Señor, en las unidades sí como que hacen esa exigencia, en los conjuntos en residenciales, los digamos. conjuntos sí. Sí, es más común. Pero me refería, digamos, que usted haga un sistema ya aislado, no sé, en una parte rural. No es tan común que le hagan esas inspecciones. ¿Qué puede pasar? Obviamente. Digamos que usted tenga una instalación ahí y en 10 años le han hecho 2 inspecciones o 3 inspecciones. Mientras que a nivel industrial, a nivel así de conjunto, estas inspecciones son más frecuentes. Pues otra pregunta, Señor, todos los elementos certificados, por ejemplo, los breakers, en ese caso ellos traen alguna señalización que los avale sí, con señor. el mismo equipo. Ya vamos a mirar eso. Gracias por la pregunta. Precisamente para allá irnos. Entonces, listo. Importante tener en cuenta esta era la que le estaba diciendo, la NFPA 70. Ahí es donde están sacando todas estas normas, de donde se basan, mejor dicho. Acá, digamos, en el tema de los cables también, el código de colores también es importante. Usted no puede ir a poner el color que quiera, sino obligatoriamente el rojo es el positivo, el negro es el negativo, la tierra es el verde amarillo. Acá también con el tipo de material de los conductos, de las tuberías, si va a utilizar PVC, si va a utilizar MT. Eh, este criterio pues va a depender de la necesidad, también del presupuesto. Lo mismo con los fusibles, los sobrecorrientes, cualquier cosa. Lo más elemental que usted se le ocurra,
tiene que ser certificado. Digamos acá en este tipo de cajas también nos hablan de de un estándar que se refiere también al tema del material. Sabemos que esos sistemas tienen que ser resistentes a la radiación. Eh, lo mismo con este tipo de elementos, las llaves, los interruptores, todos esos elementos deben ser certificados. Otro ejemplo, digamos acá con los inversores. Acá hablamos de un inversor, hablamos de un Victron Energy, hablamos de un Huawei. Entonces usted ya sabe que esos elementos son confiables. Usted no tiene que ir a revisar si cumplen, digamos, con las especificaciones, porque ya lo más probable digamos que un 90% ya viene, usted va con la certeza de que eso va a funcionar. Digamos acá algo puntual de este elemento. Dice, ese inversor debe tener una protección anti-isla, que es una desconexión automática si falla la red. ¿Si han escuchado esta protección? Protección anti-isla, que sería algo muy específico ahí de ese inversor. Anti-isla se refiere a que cuando haya una falla en el sistema fotovoltaico, como su nombre lo indica, quede aislado. Por si alguien viene a hacer un mantenimiento a la red, esa persona esté totalmente segura y que no haya flujo energético desde el sistema fotovoltaico hacia la red. Entonces, es una de las medidas de precaución, una de las medidas de seguridad para garantizar que este trabajo esté bien hecho. Todos sabemos que esta persona, eh, este trabajador debe cerciorar que no haya fluido energético. Él no puede esperar y confiarse de que el sistema es anti-isla, sino obviamente acá hay unos protocolos donde uno no pregunta, sino uno se cerciora. Hay unos protocolos acá para hacer trabajos con línea viva y hay trabajos para hacer desenergizado, lo que todos conocemos como las reglas de oro. Obviamente, eh, es importante también que estemos certificados para hacer este tipo de labores. Sí, Iván. Profe, o sea que nosotros como futuros instaladores de paneles solares deberíamos sí o sí recomendar e instalar siempre esa protección anti-isla. Sí, señor. Por eso les decía que ya estos inversores, si nosotros vamos y miramos allá el datasheet, ya vienen con esa especificación, porque estamos hablando de elementos conocidos, elementos certificados. Bueno, acá la parte de la CREG es la Comisión de Regulación de Energía y Gas en Colombia. Ella es la que va a regular el tema del servicio, las tarifas y la calidad de la energía, que es importante en ambos sentidos, desde el proveedor y nosotros como clientes también devolver una buena calidad. Y el tema de la seguridad. Entonces, esto también tiene regulación en todo lo que es el mercado energético, desde todas las etapas, generación, transmisión, distribución, comercialización, de eso se encarga la CREC. Entonces, desde todos los puntos de vista, usuario, empresa, de todos los sistemas eléctricos. Acá estamos hablando de energías renovables, pero es desde cualquier. El tema de las tarifas, ellos son los que fijan esas tarifas. Entonces, digamos, en él dice yo le voy a pagar a 300 pesos el kilovatio hora. Primero tiene que la CREC avalar eso. Entonces la CREC dice sí, listo. Em, el tema de la seguridad y la calidad. Entonces acá hay algunos artículos referentes a lo que estamos hablando acá de los sistemas fotovoltaicos. Acá nos hacen una definición como el que les estaba contando ahorita de la generación distribuida.
Entonces, va a definir cómo los usuarios pueden conectarse a la red, cómo se hace esa entrega de excedentes de esa energía y si considera que esa generación es distribuida. Cuando hablamos de generación distribuida, estamos hablando de comunidades energéticas, de conexiones entre vecinos. Entonces puede decir, sí, eso es una comunidad energética y no están inyectando o no están comercializando la energía. Todo eso tiene que ser regulado. Lo que les decía acá, que estos hay varias controversias, hay varias discrepancias y no se llega tanto muy fácil al mismo, al mismo acuerdo. Entonces esto está como en evolución. Sin embargo, acá hay una ley del 2021 que actualiza y simplifica esos procesos. Está tratando de reducir esos tiempos de trámites eh, y reducir esos requisitos mínimos técnicos. Acá la medición neta, lo que estábamos hablando ahorita en la primera parte, que esos excedentes se descuentan de la factura del usuario, o sea, es algo automático. Entonces, si genera más de lo que consume, se paga el precio de bolsa o lo acordado con el comercializador. Entonces, obviamente acá, precio de bolsa, eso nunca va a pasar. Entonces, acá se libra. Dice, o al acordado con el comercializador, que es lo que ocurre. Es un negocio. Acá para responderle la pregunta a Iván, creo que fue. Entonces, usted va y compra un panel o va y compra una batería, usted va y mira en los datasheets, los que hay de tarea, también ir a revisar esa parte. Ahí le va a aparecer estas estándares de calidad internacionales. Entonces usted compra una batería y le dice, tiene el estándar IS, usted dice, ya voy bien. Entonces digamos que para un módulo es el 61215 de la IS. Usted va y mira en el datasheet y si tiene este estándar internacional, es un producto de buena calidad, porque este IS sabemos que es de buena reputación. Esto es una norma suiza, pero aplica en todo el mundo. Es una norma perdón, es un estándar de calidad del producto. Le está garantizando que ese producto fue hecho bajo estrictas condiciones y estrictas características de calidad. Lo mismo la UL, está lo mismo que la IS, pero es de Estados Unidos y es lo mismo, tienen sus laboratorios allá y garantizan que ese elemento sea de excelente calidad, de buena calidad. Entonces la IS y la UL se refieren a la calidad de los elementos. Luego viene la IEEE, también utilizada no solamente en el contexto de la electricidad, sino también de la electrónica, de la mecánica. Hay muchos estándares de la IEEE que ya son más relacionados eh, con los paradigmas, es decir, para una instalación de un panel, para una prueba de una batería. Entonces ya no es tanto de la calidad del elemento, sino cómo va a instalar usted ese elemento, cómo va a proceder usted con ese equipo, cómo debería conectarlo. Entonces ya es más relacionado no tanto de la calidad, sino el cómo hacer esa conexión. Entonces acá les explican en este cuadro nos explican cuál es la diferencia entre la IEEE, entre la IEC, para tener eso bien en cuenta. Luego tenemos las normas ISO, que volvemos a lo mismo. Esto no solamente aplica en el contexto de la electricidad, sino en toda la manufactura de cualquier actividad económica. Entonces, ¿cómo fabricaron ese panel? Ese panel que viene de China lo fabricaron eh, automáticamente en un proceso automático o utilizaron eh, personas o
lo hicieron personas. ¿Esas personas en qué condiciones trabajaron? ¿Cumplieron con todos los protocolos de seguridad? ¿Tenían su casco, sus botas, trabajaron las 8 horas? Todo eso se refiere a las normas ISO. También, ¿cuánta contaminación produjo hacer ese panel? Entonces, el tema del medio ambiente. Eh, ¿Utilizaron sus propias patentes? ¿Están filtrando información de otras empresas? También va ahí. ¿Qué tipo de energía utilizaron? ¿Están utilizando carbón? ¿Están utilizando gasolina? ¿Están utilizando biocombustibles? ¿Están utilizando qué tipo? Entonces acá están todos esos certificados internacionales ISO. Entonces eso hace que eh, ese producto, la manufactura final, el producto final, cumpla con con todas esas normas internacionales. ¿Listo? Entonces acá está escrito lo que les acabé de decir ahí. Listo, no sé si tengamos alguna duda referente a las normas. Sí, Oscar. Además de normas, pues también hay eh, calificaciones. ¿Qué sabe usted de Tier 1? No sé si su merced sabe, ilústrenos. Pues son como sellos de confiabilidad para que quienes vayan a utilizar los productos de ciertos fabricantes tengan la confianza de que van a tener la solidez económica financiera suficiente para responder por la vida útil y la garantía que están ofreciendo. En este momento ya estamos pasando de garantías de 25 años a 30 años y en un momento dado aparece una empresa fantasma, produce unos cuantos millones de paneles, quiebran, cierran y luego no hay quien responda. Y entonces la garantía de 30 años a quién se le va a hacer cumplir. Entonces hay unos sellos que se llama Tier 1 que certifican que la solidez de esas empresas para garantizar esas garantías tan largas. Listo, gracias. ¿Alguien más? Héctor, sí, Héctor. Listo, entonces ese tema de de las certificaciones es bastante importante. También, digamos, usted puede importar un equipo y usted mismo gestionar esas certificaciones. Obviamente ese es un trámite que puede llegar a ser más engorroso y más costoso, porque tienen que pasar esos equipos por un laboratorio, se le tienen que hacer las pruebas respectivas y se le hace el certificado. ¿Listo? Entonces, lo más recomendable ya es comprar un elemento que venga con la certificación internacional. Ahí en el RETIE dice cuáles son las avaladas. Entonces acá yo puse como ejemplo la UL, la IS, hay otras. Lo importante es que estén en el RETIE. Entonces cuando ustedes vayan a comprar algún elemento, verifique que em, ese elemento esté avalado en en el RETIE. Listo, miremos acá en estos 5 minutos que nos quedan el tema del mercado fotovoltaico. Nos quedamos un poco cortos acá de tiempo. Mejor esta parte porque es que esta parte es importante y no la podemos mirar así tan a la ligera. Se nos fue el tiempo, pero bueno. Dejemos esta parte y con esto lo arrancamos la próxima clase desde acá, desde el mercado fotovoltaico, porque es importante también entender cómo es esa dinámica económica, no solamente acá en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, la próxima clase iniciamos con esto. Ya la próxima clase terminamos el curso, nos quedaría pendiente. Esta última parte, miramos también lo de cómo se calcula la parte económica, o sea, la proyección en el tiempo,
y el tema de las nuevas tecnologías. ¿Listo? Entonces, dejemos esto para la próxima clase. Gracias por la participación de hoy. Agradecerle a los compañeros que nos aportan su conocimiento. Fíjese que uno no se las sabe todas. Desde la parte técnica, hay gente muy dura en la parte técnica, otros en la parte de las normativas. Esa es la idea, que todos acá aportemos de pronto a los compañeros que están un poco nuevos en este tema de la electricidad. Quedó pendiente de las tareas. Hoy revisé a las personas que ya habían entregado. Muchos de ustedes entregaron cosas o informes de muy buena calidad, otras personas no tanto. La idea es esa también, aprender de los demás compañeros, ir puliendo también esa parte. Queda pendiente, la mayoría ya entregó el cuadro, perdón, el cálculo de las horas solares pico, queda pendiente el cuadro de cargas. Entonces terminamos el jueves y ya me toca pasar para la otra semana quienes aprobaron y quienes no aprobaron el curso. ¿Listo? Entonces, póngase en pilas con eso, con el tema de la entrega de las tareas. Los que ya hicieron las dos tareas, también hay una tercera tarea, que esa es la de ir a revisar el helioscope, ir a mirar, a cacharrear el software. ¿Listo? Para eso no vamos a entregar nada, pero igual es importante que lo hagamos. Gracias nuevamente por la participación y nos vemos el jueves. Les comparto ahorita la presentación y la grabación de la clase. Gracias, profe. Listo, gracias a ustedes. Feliz descanso. Buenas noches. Listo. Gracias, profesor. Listo, a ustedes. Hasta luego, buenas noches. No se les olvide también llenar la asistencia. Muchas gracias, hasta pronto. Listo, gracias a ustedes.